Bienvenidos otra vez. En esta lección vamos a estudiar el libro de Joel. Joel fue un profeta y aunque él fue un hombre muy fiel, él tenía muchos problemas en su matrimonio. En este libro vamos a ver que su esposa Gomer le dejó y él sufrió mucho por su esposa que salió. Pero después Dios dirigió a Oseas para casarse con ella otra vez, y este evento es un símbolo de la relación de Dios con su pueblo. Empecemos. En esta lección vamos a estudiar el libro de Oseas. Oseas fue escrito por el profeta Oseas, el hijo de Beeri. Él fue un ciudadano del reino del norte, y él vivía durante los reinos de Jeroboam II, el rey de Israel, y también Usías, Jotam y Ezequías, los reyes de Judá. Oseas sirvió como un profeta entre 755 a 715 a.C. La fecha del libro es antes de la caída de Israel por Asiria en 722 a.C. Los recipientes del libro: el reino del norte, la nación de Israel. El propósito del libro es un aviso que Dios castigará a Israel, una llamada para el arrepentimiento y una promesa de restauración. Los nombres para Oseas. En el hebreo, el nombre Oseas es Hoshea y significa salvación. En el griego es Hosee y en el latín Osee. El resumen de Oseas. Capítulos 1 a 3 se enfocan en el matrimonio de Oseas y capítulos 4 a 14 se enfocan en el mensaje de Oseas. Hay 3 puntos: la infidelidad de Israel en capítulos 4 a 6, el castigo de Israel en capítulo 6, versículo 4 a capítulo 11, versículo 11, y también la fidelidad de Dios en capítulo 11, versículo 12 a capítulo 14, versículo 9. Primeramente vamos a hablar acerca del matrimonio de Oseas en capítulos 1 a 3. Dios le mandó a Oseas para casarse. Dios dice en versículo 2 de capítulo 1, anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye abandonando al Señor. Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Hay 4 posiciones acerca del significado del versículo 2. Hay algunos que dicen que Gomer ya era una prostituta antes que se casó con Oseas. Otros dicen que Gomer empezó a ser inmoral después que se casó con Oseas. También algunos dicen que Gomer fue el resultado de una relación inmoral entre sus padres. Y hay otros que dicen que Gomer fue culpable de idolatría. Yo pienso que opción 2 es correcta, que Gomer empezó a ser inmoral después que se casó con Oseas, pero antes que se casó con ella no fue así. Gomer dio a luz a 3 hijos, y Dios le instruyó a Oseas para nombrar a cada uno. El primer nombre es Jezreel, que significa Dios siembra. Dios estaba listo para sembrar destrucción en Israel y castigar al rey y su familia por su violencia. Un día, Israel iba a ser quebrantada en el valle de Jezreel por Asiria en el año 722 a.C. El nombre del segundo es Lo Ruhamá, que significa no amada. Dios no iba a mostrar perdón en el futuro, pero iba a salvar a Judá por su poder.
También hay otro que se llama lo amí. En el hebreo significa no es mi gente. Dios dijo que Israel no fue su gente por su rebeldía. Por lo tanto, los nombres de los 3 hijos de Gomer tienen significado espiritual y Dios estaba usando los nombres como ilustraciones para Israel. Un día, Dios prometió que Él iba a reunir a Israel y a Judá, y la nación reunida iba a ser reinado por un líder, el Mesías. También esta profecía está en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 18 a 25. También en el futuro Dios iba a cambiar los nombres. Israel iba a ser bendecido. No mi gente iba a ser mi gente. No amada iba a ser mi amada. La condenación y la infidelidad de Israel es el punto de capítulo 2, versículos 2 a 23. Dios declaró que Israel no fue su esposa por su adulterio espiritual. Él le ofreció una oportunidad para arrepentirse antes que castigara a Israel. En el futuro, Dios prometió reconciliación. Israel iba a ser su esposa otra vez. Dice en capítulo 2, versículos 19 a 23, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite, y ellos responderán a Israel. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Después que Gomer, la esposa de Oseas, empezó a ser infiel, ella dejó a su esposo. Dios le dijo a Oseas que él debía buscar a Gomer para casarse con ella otra vez. Gomer fue una esclava. Por lo tanto, Oseas rescató a Gomer de su esclavitud. Estos eventos son un símbolo de la relación entre Dios e Israel. También en capítulo 3, versículo 4 a 5 tenemos una profecía. Dice este texto: en los últimos días, los israelitas iban a regresar a Dios y el Mesías. En capítulo 4, versículo 1 a capítulo 14, versículo 9, tenemos el mensaje de Oseas. Primeramente, él habla acerca de la infidelidad de Israel en capítulo 4, versículo 1 a capítulo 6, versículo 3. Esta sección menciona el caso legal que Dios tenía contra Israel. La infidelidad, no amor, no reconocimiento de Dios, deslealtad, mentiras, asesinatos, robo, adulterio. Por estos pecados, Dios estaba listo para destruir a Israel. Los sacerdotes también estaban adorando los ídolos. Por lo tanto, Dios iba a mandar una hambruna a la tierra. Dios mandó a los sacerdotes, a los israelitas y a la familia real para escucharle. Muchos pecados eran secretos, pero Dios sabe todo. Si no se arrepentían, en el futuro Dios no iba a responder cuando Israel le buscara. Dios va a ser como un león que destruye a Israel y a Judá por su pecado. Pero Dios promete la restauración si su gente regresa a Él. Después, en capítulo 6, versículo 4 a capítulo 11, versículo 11, el tema es el castigo de Israel.
Los profetas profetizan contra Israel y Judá por su rebeldía e idolatría. Y también su gente, la gente de Dios, confió en Egipto y Asiria en vez de Dios. No estaban confiando en Dios. Pero la Biblia dice que Dios es todopoderoso y debemos confiar en Él en vez de las naciones o los líderes. Lamentablemente, capítulo 8 explica que Israel olvidó a su Creador. Versículo 7 de capítulo 8 dice, porque siembran viento y recogerán tempestades. El trigo no tiene espigas, no da grano, y si lo diera, se lo tragarían los extraños. El significado de este versículo es que si las personas rechazan al Señor, en el futuro tendrán muchos problemas. Y hay una consecuencia cuando la persona no camina con el Señor y no obedece al Señor. En capítulo 9, versículos 7 a 9, dice la Biblia, han llegado los días del castigo. Han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel. Un insensato es el profeta. Un loco el hombre inspirado. A causa de la magnitud de tu culpa y por tu mucha hostilidad. Vigía con mi Dios era Efraín, un profeta. Sin embargo, el lazo de cazador está en todos sus caminos, y en la casa de su Dios hay solo hostilidad. Se han corrompido profundamente como en los días de Gibeá. Él se acordará de su iniquidad, castigará sus pecados. Hay 4 comparaciones en este texto. En capítulo 9, versículo 1 a 17, tenemos la comparación de Israel. Israel es como uvas podridas por su rebeldía. En capítulo 10, versículo 1 a 8, Israel es como una vid salvaje que busca su camino en vez del camino de Dios. En capítulo 10, versículo 9 a 15, Israel es como una novia domesticada que le gusta trillar. Por lo tanto, Dios iba a poner a Israel en su cosecha de justicia. También en capítulo 11, versículos 1 a 11, Israel es como un hijo amado que rechaza a su padre. En la próxima sección, capítulo 11, versículo 12 a capítulo 14, versículo 9, el tema es la fidelidad de Dios. Una vez más, Dios llama a Israel para regresar al Señor porque los países no pueden salvar a Israel. Dios promete también que en el futuro Él va a sanar Israel. El libro termina con este versículo, capítulo 4, versículo 9. ¿Quién es sabio? ¿Quién entienda estas cosas? ¿Quién es prudente? Que las comprenda. Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. En este estudio vimos que Dios usó el matrimonio de Oseas con Gomer como un símbolo de su relación con la nación de Israel. Como Gomer dejó a su esposo Oseas, Israel dejó a su esposo Dios y rechazó su pacto porque adoró muchos dioses falsos. Pero después dice la Biblia que Israel se arrepintió y regresó al Señor, y el Señor espiritualmente se casó con la nación otra vez, y por lo tanto Israel todavía fue el pueblo de Dios.